Y bien, voy a compartir con ustedes un mensaje que he titulado y he llamado, vamos a ponerlo aquí, Peligros contra la unidad de la familia. Peligros contra la unidad de la familia. Estamos en el mes de la familia compartiendo mensajes acerca de la familia y hoy vamos a hablar sobre 5 peligros. Digan todos 5. Uy, no, ¿qué pasó? No vinieron, se fueron. Digan todos 5. Ahí está. Muchas gracias, porque así yo me siento acompañado. También los que están en redes sociales seguramente estarán anotando 5 ahí también. Y quiero empezar diciéndoles algo muy importante. Yo he puesto como título Peligros contra la unidad de la familia, porque por supuesto que existen peligros. La familia está en peligro. Hace poco se estrenó, no hace mucho, se estrenó esta película sobre los niños de Dios, ¿no? Acerca de la trata de los niños y hablando sobre que los niños estaban en peligro. Pero déjenme decirles que la familia también está en peligro. La primera institución, antes que la iglesia fuera creada, antes que todo fuera creado, la primera institución, adivinen, o perdón, mejor no adivinen porque adivinar es pecado, pero imagínense cuál fue la primera institución. ¿Qué dicen ustedes? La familia, ahí me han soplado, pero en voz baja, ¿no? En mímica me han soplado la familia. Por supuesto, la primera institución fue la familia. Dios creó a Adán y a Eva y les dio órdenes para que ellos administraran la tierra, para que ellos dominaran sobre todas las cosas. Así que todos digamos fuerte, la familia. La familia. Y por supuesto, la familia está en peligro porque hoy en día vemos diferentes tipos de familia. De familias así, asá, conformadas, no conformadas, pero déjenme decirles que cuando vemos la sociedad, vemos familias que no están cumpliendo con el diseño de Dios. Ese no fue el deseo de Dios desde el principio. Dios ha marcado, por supuesto, como se dice, una hoja de ruta para la familia, pero ¿qué ha pasado? En el mundo, el mundo se ha dejado llevar por las creencias hasta el día de hoy de cómo se debe llevar una familia o cómo debe ser una familia. Déjeme decirle que el modelo que hoy podríamos estar viendo probablemente no se parezca en mucho o casi nada a lo que Dios ha planeado, ha deseado desde el principio. ¿Por qué la familia está en peligro? Porque la familia está siendo trastocada desde sus ideales, ¿no? Se dice ya no es necesario casarse, ya no es necesario formar una familia, es más, ya no tengas hijos, ¿no? Y déjenme decirles que la familia es esa base, ese núcleo donde se forman, ¿qué cosa? Las bases de la formación, de los valores, ¿no? Y de la vida cristiana. Es en la familia donde vamos a encontrar ese lugar de formación, ese lugar donde los valores son entregados, donde se reconoce al hombre, a la mujer, a cada niño, a cada niña según sus funciones. Pero si perdemos el modelo, si perdemos la idea de familia, simplemente el día de mañana no habrá creación que realmente esté alineada con los deseos de Dios. Probablemente con este deseo en el mundo de la superpoblación y algunos deseos que se hablan de agendas todavía ocultas, tratando de frenar la multiplicación del ser humano en el mundo a través de tantas situaciones. Y claro, algunos dirán, es especulación, pero bueno, es cierto que el ser humano se va reproduciendo y es cierto que hay otros poderes que desean que el ser humano no se siga reproduciendo. Es otro tema aparte, como se puede decir. Pero déjenme decirles que la familia es atacada, ¿por qué? Porque es la primera institución que Dios ha formado. En ese lugar donde uno ve a papá, ese lugar donde uno ve a mamá, ese lugar donde uno ve a los hijos, uno invierte tiempo en instruirlos, es el tiempo en el cual tú los cuidas, en el cual tú los cobijas, en el cual tú los formas. Pero si tú le quitas ese nido a ese niño o a esa niña, si tú le quitas esa oportunidad de ser buen padre, ser una buena madre, entonces, ¿qué le espera a la generación que viene adelante? Si no nos concentramos, si no nos damos cuenta de que aún en nuestras casas, como hablamos al principio, cada situación que vivimos, podemos echarlo, como se dice, decir, sí, probablemente sea el problema de carácter que tenemos en casa, pero no identificamos que el enemigo está sembrando una semilla ahí de desunión, de división, para que nuestra familia no tenga comunión, para que nuestra familia no esté unida, para que nuestra familia no llegue al propósito, ¿no? Perfecto. Él tiene un propósito, ella tiene un propósito, pero ¿qué? Es criado en una familia donde el padre y la madre no está cumpliendo con su rol. Entonces eso no aporta. Entonces, ¿quién está aplaudiendo ahí bien sentado en el sillón? Satanás. Aplaudiendo, como se dice, y comiendo canchita, ¿no?
aplaudiendo, viendo cómo la familia se destruye y cómo simplemente no llegan al propósito por el cual Dios creó a la familia. Así que la familia está en peligro y nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tener discernimiento. Digan todos discernimiento. Para entender los tiempos, para conocer en el tiempo en el que estás viviendo. Dile que a tu lado, tienes que conocer el tiempo en el que estás viviendo. A ver, dile, tienes que conocer el tiempo en el que estás viviendo. ¿Ah? Por supuesto, en el tema de los negocios, alguien tiene que saber, por supuesto, qué pasa en el mundo para poder hacer una inversión, para poder hacer una compra, para tomar una decisión. Nadie toma una decisión simplemente a ciegas. Uno tiene que un poco mirar los números, ¿no? O mirar en qué están las situaciones para tomar decisiones. De igual manera en la familia uno tiene que ser precavido, astuto, discernir en los tiempos en el cual vive tu familia y qué está sucediendo en tu familia para que el Señor pueda hacer esa obra. Déjame decirte, hombre, que Dios te ha puesto como autoridad, como cabeza en tu hogar, para que la pastorees, para que la guíes en el camino del Señor. Y mujer, Dios te ha llamado a ser esa perfecta ayuda idónea, para llevar a esa familia al propósito que Dios ha deseado y ha marcado para cada uno de ustedes. ¿Cuántos quieren alcanzar el propósito de Dios en sus vidas? Digan un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la palabra empieza de esta manera y Dios empieza de esta manera diciendo en el Génesis. Y vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 24, donde acá existe lo que yo le llamo una ordenanza. No es un tema simplemente así nomás, porque sí, dice Génesis 2:24, ya sé que apareció en pantalla, que dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Desde aquí vemos que la unidad de Dios, ¿no? La unidad de Dios y el propósito de Dios para la familia. ¿Cómo podrá ser una persona, o ustedes díganme, de repente yo no lo he visto, porque algunos en el día de hoy tienen familias donde parece que se unieron, pero no funcionan como si estuvieran unidas, ¿no? Yo diría, de repente, si tú eres creyente y tienes una Biblia diferente a la mía, encontrarás un versículo que diga, bueno, nos unimos para ser dos diferentes, y eso no existe en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el hombre y la mujer se unen para hacer una sola carne. Entonces, ¿qué pasaría si una pareja, siendo una sola carne, quiere ir uno para un lado y el otro para el otro lado? ¿Qué tendría que pasar? Tendrían que partirse en dos, ¿cierto? Porque si Dios los llamó a hacer una sola carne y uno quiere hacer una cosa y el otro quiere hacer otra cosa, tendrían que dividirse. Pero déjeme decirle que ese no es el propósito de Dios para la familia. El propósito de Dios para la familia es que la familia esté unida. Una sociedad, por supuesto, pervertida, ¿no? Viene este pensamiento, y lo escuché de repente de alguien decir, cada hombre tiene algo de mujer y cada mujer tiene algo de hombre. Nuevamente dije, ¿qué? O sea, otra vez la sociedad vendiéndonos una imagen trastocada de la hombría, de la masculinidad y de la feminidad, diciendo que esas situaciones son así cuando realmente no son así. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer y le dio propósitos desde el principio. ¿Hacia dónde estamos yendo como sociedad? ¿Hacia dónde estamos yendo como hijos de Dios? ¿Hacia dónde estamos yendo como iglesia? Si no vamos a la fuente de la palabra de Dios, a los principios elementales, por supuesto, para tener una familia saludable. Si perdemos de lado el manual de vida que Dios nos ha dado, que es su palabra, entonces nuestras familias terminarán siendo cualquier cosa, menos lo que Dios ha deseado y ha planeado para ellas. Así que el día de hoy yo quiero hablar con ustedes acerca de la unidad, por supuesto, en la familia, y en aquellos peligros, ¿no? Aquellos peligros que van contra la unidad. Vamos a hablar sobre 5 peligros, y el primero de ellos le he puesto las palabras indebidas. Dile que a tu lado, palabras indebidas. ¿Cuántos anhelan una familia unida? Unos cuantos nada más, ¿no? Más o menos, ¿no? Por ahí, ¿no? Todos debemos anhelar una familia unida porque es el deseo de Dios. Por ejemplo, las palabras indebidas, ¿no? No hace mucho estaba yo en el auto con Caro, ¿no? Y no sé qué habrá pasado, habrá sucedido, ¿no? No sé si yo dije algo malo, ella dijo algo malo, pero déjeme decirle que normalmente el que dice las cosas medias malas es de este lado, ¿no? Es de este lado que a veces
el temperamento probablemente me gane o de repente diga algo que le incomodó. Y déjeme decirle que ese auto, camino desde el lugar del punto A al punto B, ¿fue un camino de mucho hablar? No, fue un camino de silencio total, ¿no? ¿Por qué había silencio? Porque alguien estaba incómodo, alguien estaba molesto por lo que otra persona había dicho. Déjenme decirles que no le puedo contar qué fue porque no me acuerdo, pero me acuerdo muy bien que había un silencio y yo dije, ajá, así es como empieza la desunión. Porque yo dije algo que de repente a ella le molestó y ahora no nos hablamos desde el lado A, desde el punto A al punto B, no hubo ni una sola palabra, un silencio sepulcral, como dicen. Entonces yo dije, ajá, otra vez, aquí es la manera en la cual empieza la división. Si yo no arreglo con ella y ella no arregla conmigo, hasta el día de hoy no nos hablaríamos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado aún con las palabras que decimos, porque esas palabras pueden estar minando también nuestras familias, porque esa palabra trae división, una palabra incorrecta, trae una molestia, una incomodidad, algo que simplemente hace y cae en esta famosa idea de la ley del hielo, ¿no? Qué terrible, ¿no? Para los creyentes, por si acaso, déjenme decirles que no existe la ley del hielo, ¿ya? Prohibido, eso no, eso será para los que no tienen a Cristo. Tú que tienes a Cristo, no existe la ley del hielo. Existe, bueno, me molesté, hago mi puchero por un momento, ¿no? Como se dice, pero después arreglamos, nos ponemos a cuentas porque tenemos un Dios que todo lo ve y que quiere que vivamos en unidad. Dice también que a veces sucede, ¿no? Que el esposo habla de una mala manera, la esposa habla de una mala manera, probablemente son hirientes y esas palabras traen desunión. Y voy a hablarles sobre ejemplos. La esposa de repente insulta o califica al esposo de mal hombre, de mal padre, y así empiezan las situaciones. Voy a empezar a, como se dice, a dar ejemplos, ¿no? Y por ahí a alguien le caerá, como se dice, ¿no? A alguien que le caerá en el ejemplo, alguien se sentirá identificado, y yo también, por supuesto, pongo mis ejemplos, ¿ah? No digan que solamente pongo los suyos, he ido a averiguar sus vidas para poner los suyos. No, yo también pongo los míos y creo que es el ejemplo que de muchos podemos tener en nuestras familias, ¿no? Los hijos, por ejemplo, expresan, ¿no? Con palabras que de repente les desagrada a sus padres, ¿no? O que no les gusta, no les gusta lo que ellos les dicen, o simplemente un padre que de repente califica de tonto a un hijo o a una hija porque no entiende la materia. ¿Cuántas palabras que probablemente hemos dicho traen división en nuestros hogares y no tenemos cuidado? La palabra de Dios es enfática en decir que la lengua es un miembro voraz, ¿no? Es un miembro que destruye. Así que con la palabra podemos destruir, ¿no? A las personas en sus corazones. Entonces la palabra mal dicha crea que cosa una brecha, trae desunión en tu casa, en tu familia. Y ahora tú tienes que pensar y decir, Señor, ¿qué palabras he dicho? Hoy es el tiempo, justo hoy día vine para que me hablaran sobre las palabras que he dicho mal. Señor, hoy día sí, yo sé que tú me estás hablando y voy a ponerme a cuentas con mis palabras. Y voy a aprender a callar cuando es necesario, a hablar con sabiduría y hablar con prudencia para no traer desunión y división a mi casa. La palabra de Dios dice en Santiago, capítulo 3, del versículo 5 al versículo 6, dice lo siguiente. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Wow, tremendo, ¿no? Tremendo versículo acerca de la lengua. Entonces, por supuesto que Santiago dice que aquel que sabe dominar la lengua, pues es casi perfecto, ¿no? Entiende, por supuesto, de que es difícil hacerlo, pero acá hay un concepto muy importante y es saber qué es lo que nosotros podemos hacer o somos capaces de hacer con nuestras palabras. Alguno dirá, pégame nomás, no hay problema. Los golpes se pasan, el moretón cambia, pero las palabras quedan para toda la vida, ¿no? Hay cosas que no se pueden borrar del cuerpo, pero hay cosas que no se pueden borrar del alma. Son palabras que quedan para siempre y a veces las recordamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Señor, necesito que sanes esta alma que ha recibido una palabra que no es la debida. Señor, necesito que traiga sanidad y yo voy a empezar pidiendo perdón a mi hijo, a mi hija por lo que le dije.
¿Para qué? Para que traiga sanidad y para que haya unidad otra vez en casa. Porque esa palabra probablemente está haciendo de que él o ella no se exprese, él o ella no tenga relación contigo, él o ella de repente no vive en comunión y no quiere estar cerca a ti por causa de tus palabras y de mis palabras. Así que es importante, ¿no?, que cuidemos nuestras palabras. La palabra de Dios dice también en Mateo, y no lo he puesto aquí, Mateo 12, del versículo 34-35, en un momento Jesús dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y por supuesto, es una llamada de atención para nosotros los creyentes. Porque ¿qué palabra puede estar saliendo de nuestra boca si no es otra cosa que nosotros nos hayamos alimentado o hayamos metido dentro de nuestros corazones? A veces también podemos echarle la culpa al diablo y sucede, sí, no, el pastor Marcelo empezó haciendo una oración acerca de la lucha espiritual que puede haber en nuestras casas. Entonces voy a echar fuera al diablo, pero déjenme decirles que también la palabra dice que las concupiscencias, que el pecado también está en el profundo del corazón del ser humano. Esa naturaleza pecaminosa que quiere salir a la luz. Entonces hay una batalla espiritual ahí con la cual que tenemos que todos batallar en el sentido de que dominar, por supuesto, lo que hay en nuestro corazón y no rendirnos fácilmente a que nuestras palabras destruyan. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Dile que a tu lado, ¿cuál debe ser nuestra oración? Y nuestra oración es la que el salmista dice en Salmo 141, versículo 3, que dice: toma control de lo que digo, oh Señor, y guarda mis labios. Vamos a hacer un ejercicio, ¿qué les parece? Vamos a decir todos, repitan después de mí: Señor, toma control de lo que digo, guarda mis labios, por favor. Es necesario. Uy, Pastor Marcelo me está haciendo hacer lo que no quería hacer. Justo yo no quería ponerme a cuentas con el Señor hoy día, pero ya hoy día me voy a poner a cuentas. Ya me hizo confesar al Señor que le voy a que me ayude, y después esas palabras van a ir contra mí. Ya no voy a venir ya, creo. Porque ya siempre, bueno, es una broma, ¿no? Pero en realidad es importante que lo hagamos como el salmista lo dice. El salmista le dice: Señor, ayúdame a no pecar con mis labios, a no pecar con mi boca, a no ser hiriente, a no traer yo mismo la desunión. ¿Quién influencia? Satanás me influencia. ¿Y quién anda como títere? Uno anda como títere y cae, simplemente pisa el palito y simplemente dice todas las cosas que tiene dentro del corazón. ¿Qué es importante hacer? Limpiar nuestro interior. ¿Cómo limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Mientras que nosotros guardamos la palabra de nuestro corazón, entonces saldrán buenas cosas de nuestros labios. Número 2, segundo peligro: los pleitos y golpes. Alguno dirá que vamos a hablar sobre box. No. Pero bueno, los pleitos, déjenme decirles que los pleitos son una cosa y los golpes son cosas mayores. Pero a veces no se dice, no se menciona, no se habla de situaciones en las cuales, ¿no?, de repente desde el enamoramiento, ¿no?, desde el noviazgo, desde los primeros días del matrimonio, cuando volaron las ollas, cuando se dieron de sartenazos, no se dijeron las cosas y simplemente dejaron pasar esa situación incómoda o difícil. Lo dejaron y simplemente lo pusieron abajo como un recuerdo más y nada más. Nunca lo pusimos de acuerdo con los pleitos que vivimos o que permitimos. Hay ejemplos como los cuales en el que se llega a una discrepancia, se llega a un pleito, porque de repente alguien dice algo subido de tono, de repente, y simplemente la otra persona reacciona y empieza un pleito, ¿no? Alguien una vez me contó: a veces me subo al auto de alguien y a veces quisiera bajarme, porque esta pareja o esta familia, desde que yo me subo, solamente lo único que hacen es discutir. Y esta persona me decía: me gustaría bajarme el auto, pero a veces como me están llevando de aquí a allá, no me bajo. Pero todo el camino es pleito, discusión, discusión, discusión. Entonces yo digo, ¿cómo se estaría realmente viviendo dentro de ese hogar, ¿no? Un hogar que ya está quebrado, que ya está resquebrajado. Un hogar que simplemente podría decir tranquilamente él o ella: ¿sabes qué? Adiós, chao, yo vivo mi vida y yo vivo la mía. Y lo demás, simplemente ese matrimonio se destruye.
Una riña tal vez que va hasta los golpes, un marido, un esposo que golpea y una esposa que devuelve también el golpe. Un hombre que levanta la mano, por supuesto la esposa también, claro, yo sé, o sea, se defiende, ¿no? O golpea también, aunque el otro día hablando con alguien me dijo, sí, yo era de las personas, claro, yo enfrenté, me decía esta persona, un momento difícil en mi primer matrimonio y esta persona me golpeaba, ¿no? Pero me dijo una vez, yo me he criado entre hombres. ¿Cómo puede ser posible si yo jugaba a ser Bruce Lee? Yo jugaba a ser, no sé, ayúdeme por ahí, Jackie Chan para este tiempo, no sé. Y entonces dice que en ese entonces ella se armó de valor y ese hombre, como dijo ella, cobarde, dijo ella, ese hombre paró de golpearla, ¿no? Porque la mujer se puso también en esas armas, ¿no? Como se dice. Pero ¿es el deseo de Dios que lleguemos a los pleitos? ¿Es el deseo de Dios que se llegue hasta los golpes? No, no es el deseo de Dios. Sucede también que hay padres llenos de ira, por supuesto, que desencadenan todo su odio tal vez sobre sus hijos y se exceden aún en los castigos. Suceden aún los hijos, ¿no? Que desean no tener a los padres que tienen y aún mucho peor, hijos que a una cierta edad son capaces de levantarle la mano a sus madres. Nosotros hemos visto con Carolina situaciones difíciles en la calle. Hemos visto hasta videos de niños que golpean a la madre. ¿Por qué? Yo diría, claro, yo digo, sin ser muy experto, diré, ya, el niño le pega a la madre, ya, el papá también le debe pegar. Porque yo digo, es lo que está viendo en casa. ¿De dónde aprendió eso? ¿Tiene un curso para pegar a la madre? No, lo está viendo ¿quién? En la casa. Entonces, ese no es el deseo de Dios. Los pleitos. Déjenme decirles que hay un orden aquí. Las palabras, los pleitos y los golpes. Y déjenme decirle que la violencia solamente trae más violencia. Así que tenemos que nosotros como creyentes, y probablemente me esté escuchando alguien que no lo es, que no tiene la palabra de Dios como fundamento, y ustedes dirán, sí, pero de repente le estás predicando a aquellos que no saben Cristo. Déjenme decirle que aún los que dicen ser de Cristo también han caído en estas cosas. Así que es necesario que hablemos de todas aquellas cosas que traen desunión a la familia. La palabra de Dios dice que si las palabras minaron el corazón, los pleitos y las peleas marcan, por supuesto, el cuerpo, también esas experiencias se quedan en el alma y es necesario que Dios traiga sanidad. Mateo 12, del 34 al 35 dice, los labios del necio, en la versión NBI dice, los labios del necio son causa de contienda, su boca incita a la riña. Los labios del necio son causa de contienda. Entonces nosotros no somos de esos, se puede decir necios, somos entendidos en la palabra. Y debemos cuidar, por supuesto, lo que decimos para no fomentar la desunión, sino fomentar la unidad en la casa. Dile que a tu lado, yo voy a cuidar lo que digo. Otros dirán, otra vez pasó Marcelo, vos me estás haciendo decir las cosas que no quiero decir. Este ejercicio es bueno, es importante. Algunos dijeron, ya te escuché, ya lo dijiste, ya estás grabado, foto, no, audio, tengo todo, tengo el video, ya lo dijiste. Entonces, Proverbios también dice, Proverbios 15, 18, nueva versión internacional, dice también lo siguiente, el que es iracundo provoca contiendas y el que es paciente las apacigua. Así que el Hijo de Dios tiene ¿qué cosa que tiene que hacer? Tiene que examinar su corazón y decir, Señor, ¿habrá una raíz profunda de odio, de ser una persona así para poder desencadenar ello? Señor, ayúdame a hacer cambios en mi corazón. Señor, ayúdame a controlar tal vez esas formas en las cuales yo me expreso. Cuando yo me convertí al Señor, cuando yo vine a los pies de nuestro Señor Jesucristo, leí varios libros, dentro de ellos una novela, leí un libro de Luis Palau, y el tercer libro que leí se llamaba Temperamentos controlados por el Espíritu Santo de Tim LaHaye. Un libro, por supuesto, que recomiendo para todos. Para mí, pastor, sí, para ti. Para mí también, sí, para ti también. Para todos en absoluto. Temperamentos controlados por el Espíritu de Tim LaHaye.
Importante, necesario. ¿Qué hizo ese libro? Me ayudó, por supuesto. Un material muy importante. ¿Qué cosa? Que trajo fundamentos, entendimiento de lo que era mi temperamento y lo que yo tendría que hacer para dejar que el Espíritu de Dios me ayudara. Carolina dice, no, Marcelo, pero Carolina, yo soy temperamental, yo me molesto, me fastidio. Pero ella me dice, no, Marcelo, tú no eres como lo que eras antes, me dice. Eso para mí hace unos días fue que de verdad. O sea, yo siento como que todavía tengo la sangre que se me quiere salir al viejo hombre, como que se quiere levantar. Pero lo que me dijo mi esposa me llamó la atención porque ella es sincera. Pues sí, mi esposa no me va a decir una mentira, alguien que me ve todos los días. Y me dice, no, tú no eres lo que eras antes. Entonces, sí, veo que Dios está entendiendo, que Dios está haciendo una obra en mi corazón. Y gracias a Dios, no soy el de antes. Gloria a Dios. Bravo. Bravo, bravo por lo que el Señor está haciendo. No, bravo al Señor, ¿ah? Gloria a Dios por ello. Bien, ¿qué más nos dice la palabra? Dios nos invita hoy a hacer, por supuesto, un cambio, ¿no? Y decirle a Dios, toma control, Señor, de mis temperamentos. Señor, toma control de mi carácter. El Señor no me quiere borrar. Es más, a Pedro Dios no lo borró. Pedro era un hombre bravo, ¿no? ¿Sí o no? El otro, ¿cuál era el celote? Judas, ¿no? ¿Era también que era Judas? Hay uno que era celote, que era un Simón el celote. ¿Acaso lo borró? No más, lo dijo, ven para acá conmigo. O sea, tu fuerza, tu ímpetu, tus ganas, eso va a ayudar a la expansión del Evangelio. Es más, eso ayudó, por supuesto. Pero ¿qué necesitaba hacer? Ser controlado por el Espíritu Santo, ser guiado por el Señor. Así que el Señor no quiere destruir tu temperamento o destruir tu carácter, sino que quiere modelarlo, quiere, como se dice, encaminarlo, encauzarlo. Y a veces somos como esas yeguas, no sé, como esos caballos indomables, ¿no? Que quieren salir como de golpe del lugar, pero necesitamos que sea Dios quien traiga calma, claridad y debemos escuchar la voz de nuestro Señor. Número 3, la falta de perdón y el resentimiento. Por ejemplo, hay situaciones en el caso que traen división. ¿Por qué? Porque de repente hubo en el hogar una situación de infidelidad. Dijeron, sí, vamos a estar, como se dice, vamos a estar juntos, vamos a rehacer la relación, vamos a darnos una oportunidad, pero de repente si no hay realmente perdón sincero, a la primera que ella o él hace algo, saca en cara lo que pasó en ese momento y en esa situación. Entonces déjeme decirle, cuando no hay perdón verdadero, y hay todavía una raíz de resentimiento, una raíz de amargura, nuevamente la desunión se da en el hogar. Por ejemplo, puede ser que somos adultos, vivimos en una casa, pero no nos llevamos, pero estamos, como se dice, para la foto, ¿no? Para las redes sociales. Salimos unidos, ¿no? Hay como ese video, yo veo muchos videos, ya se habrán dado cuenta, ¿no? Ese video que están ahí, están discutiendo y lo están enfocando foto y ahí sonríen, pero acaba la foto y ya comienzan nuevamente a pelear, a discutir, a decir esto por acá. O sea, es solamente para la foto, ¿no? Para la foto sí somos la familia ideal, ¿no? La familia Ingalls, no sé qué familia podría ser. Somos la familia ideal, pero después, ¿no? Nos dan un poco de tiempo, ya nos convertimos en otro tipo de familia. Entonces, aun cuando existe el resentimiento en nuestros corazones, debemos dejar que Dios obre en ellos. Por ejemplo, a causa de la falta de perdón, ¿no? Sucede tal vez que lo que él hace simplemente te molesta. Estás hastiado de él, ¿por qué? Porque no has perdonado. Estás hastiada de ella, ¿por qué? Porque lo que hace simplemente te molesta. ¿Por qué? Porque no has perdonado lo que está de fondo. Déjenme decirles que estamos hablando de palabras, estamos hablando, ¿qué más hemos hablado? Hemos hablado de pleitos y ahora estamos hablando de falta de perdón y de resentimiento. Todo esto trae desunión a la familia. Y nosotros no podemos ser, como se dice, hacernos de la vista gorda cuando estas cosas realmente suceden en nuestra familia. Tenemos que tomar parte. De repente el padre o la madre, ¿no? Fueron duros con el hijo por una situación X. Y tal vez esos padres también fueron criados de la misma manera, ¿no? O esos hijos no quieren perdonar a los padres, o viceversa. O los hijos dijeron algo a los padres o calificaron al padre o a la madre con un calificativo y tú como padre o madre simplemente no has perdonado a tus hijos porque sientes ese dolor de lo que te dijeron. Entonces, el Señor, por supuesto, quiere también, como se dice, allanar el camino en cuanto al perdón y al resentimiento.
La falta de perdón, por supuesto, desencadena una raíz de amargura, lo que la palabra nos enseña. Y mientras esto se dé, no habrá unidad en la casa, no habrá unidad en la familia. Déjame decirte, y cuando tú tienes una falta de perdón, lo único que estás haciendo es devolviéndole el mal a la otra persona. Yo te castigo a ti sin perdonarte. ¿Cómo lo hago? Como tú hiciste eso contra mí, yo te castigo no perdonándote. Pero déjame decirte que la palabra dice en 1 Pedro 3:9, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. No devolviendo mal por mal. Si él hace algo contra mí, yo no tengo por qué devolverlo. El mundo o las corrientes de este mundo te van a enseñar que si alguien te hace mal, entonces simplemente tú también tienes que hacerle lo mismo. Pero ¿cuánto del pensamiento de este mundo y la generación en la que vivimos está entrando a nuestras casas, a nuestras familias? Tenemos que ser apercibidos y discernir, por supuesto, lo que el enemigo quiere hacer en nuestras casas. La palabra de Dios también nos dice acerca del perdón. En Mateo 6:14 dice lo siguiente, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Algunos dirán, perdonar es difícil, Pastor Marcelo, es muy complicado perdonar. Pero déjame decirte que si tú quieres ser perdonado, primero tienes que perdonar. Ayer compartiendo con los chicos en Compacto, hablamos sobre que aún en medio, ¿no? Aún en medio del Padre Nuestro, dice, Señor, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y algunos podemos decir esta oración simplemente muy fácilmente, pero ¿será cierto que realmente estamos perdonando, que le pedimos a Dios que nos perdone como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Entonces aquí hay una tarea muy importante para ayudar a la unidad de la familia. Dile que de tu lado tenemos que perdonar. Número 4. Las mentiras y el engaño. ¿Cuántos de ustedes vivieron en la pandemia? A ver, de repente alguien no vivió, estuvo en otro planeta. ¿Todos? ¿Todos vivieron en la pandemia? Muy bien. ¿Cuántos pensaban que iban a vivir eternamente? Ahí está, gloria a Dios, muy bien. Tú lo has dicho. ¿Ah? Y eso que era broma. Es capciosa la pregunta, pero es cierta. Bueno, todos viviremos eternamente. Gracias, María Belén. ¿Cierto? Ahora, ¿cuántos pensaban que iba a estar su vida asegurada en esta tierra? Nadie. Déjenme decirles que en el tiempo de pandemia yo dije, no sé si voy a vivir, no sé si voy a morir. Pero hablando sobre mentiras y el engaño, yo dije, yo no sé si voy a vivir, no sé si me voy a pescar la enfermedad y simplemente voy a desaparecer. Pero una cosa sí tengo que hacer, dije yo. Tengo que hablar con mi esposa y compartir con ella las cosas que de repente jamás le dije en mi vida. Y quiero ser transparente con ella porque no quiero que yo desaparezca un día y diga, oye, mi esposo nunca me contó. Entonces, yo fui sincero en hablar con ella acerca de las cosas que de repente yo había permitido en mi vida y nunca lo había compartido en un momento. Entonces tuve que ser sincero y dejar las cosas simplemente claras. No debe haber en el matrimonio cosas ocultas. No debe haber en el matrimonio ni en la familia cosas que no se hayan dicho. Uno no puede sorprender al otro. Tiene que haber transparencia en el hogar. Así que yo hice algo, dirán ustedes, ¿estaba preparándose para la muerte? No, no sabía yo. No puedo decir yo porque por mucho que yo diga que voy a vivir y use un versículo diciendo que si yo hollo serpientes y escorpiones nada me pasará, déjenme decirles que la última palabra la tiene el Señor, así yo confiese ese versículo 1000 veces. Si Dios dice que hasta aquí es, hasta aquí es. Entonces yo tengo que simplemente hacerlo de Dios y tengo que vivir en la verdad. Déjenme decirles que existen matrimonios que el hombre gana esto y la mujer no sabe nada. Hay matrimonios donde la mujer sabe esto y el hombre tampoco sabe nada. Donde el hombre compra algo y la mujer dice, oh, apareció. El otro día alguien me pidió dinero, se lo di. Yo sé que esa persona no me lo iba a pagar porque ya más o menos conocía de esta persona. Y yo dije, ¿qué le habrá dicho a su esposa? Porque me pidió todavía que se lo depositara en la cuenta de la señora. Dije yo, ¿con qué cuento le habrá ido la señora, no? Amor, ¿qué le habrá dicho? Me puedo imaginar yo. Nos depositaron de la nada, ¿no? O sea, pero a veces sucede de que a veces el hombre puede guardar algunas cosas y la mujer puede guardar algunas cosas. Y déjeme decirle que la mentira es pecado. Y donde hay pecado,
no hay, ¿qué dicen ustedes? Bendición. Así que las familias no pueden vivir en mentira y en engaño. Tiene que haber transparencia. Se han quedado helados, con el tema de la mentira. ¿Será que el Señor nos está hablando? ¿Será que el Señor dirá, uy, Señor, yo no he confesado mis pecados? Señor, de repente no le he dicho a mi esposa esto. Señor, yo no le he dicho a mi esposo esto. ¿Cuántas situaciones pueden darse aún? El esposo, por ejemplo, comprando algo indebido. La esposa, de repente, teniendo un pecado reiterativo y no se lo ha confesado a su esposo. El hijo que viene del colegio diciendo, todo está bien, no dejaron tarea, ¿no? Tengo 20, no, pero ya no hay 20, ¿no? Tengo a más, ¿no? ¿A más, sí? A más tengo, ¿no? Cuando tiene una C pero gigante, ¿no? ¿No? AD, cuando tiene AD. Yo ya no sé esas cosas, discúlpeme. Es otra época, ¿no? Entonces, puede ser que de repente no estamos diciendo la verdad. Y déjame decirte que la mentira otra vez es pecado. Y mientras que exista pecado en tu hogar, no habrá unión y bendición. Alguno dirá, pero ¿por qué nos va mal en la casa? ¿No será porque el pecado todavía está dentro de tu hogar y tienes que barrerlo de tu casa y no lo has barrido? ¿Por qué no nos va bien en las finanzas? ¿O por qué no nos va bien en esto o en aquello? ¿O por qué no nos va bien en la familia? ¿No será porque todavía estamos permitiendo pecado en nuestras familias? Es necesario que hagamos revisión en nuestros hogares. Muy bien. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios 12:22, versión NBI dice, el Señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. ¿Qué dice el Señor acerca de los labios mentirosos? Que los aborrece. Si ustedes van a una Biblia y comparan versiones, habrán de todo tipo de adjetivos. Unos aborrecen, detesta, o sea, el Señor simplemente no pasa, como se dice, no pasa a los mentirosos. Así déjame decirte que tus mentiras, por supuesto, no son lindas, para nada lindas son tus mentiras, ni mis mentiras, porque Dios las aborrece. Entonces pongámonos a cuentas con el Señor para procurar la unidad de la familia. Tengamos cuidado de que la mentira lleve a otra mentira y que esta mentira haga que la primera mentira se crezca tan grande que no la podamos contener. Por supuesto que Dios sacará a la luz las cosas que son necesarias sacar a la luz, pero es importante que no seamos nosotros los que seamos expuestos, sino que seamos nosotros capaces y responsables de simplemente confesar nuestro pecado y hablar con transparencia en el hogar. Así que no dejemos que la mentira siga minando nuestro hogar, sino que cuidemos, por supuesto, nuestros corazones y la unidad de nuestras casas. Quinto y último peligro. Digan todos número 5. Los objetivos opuestos. Los objetivos opuestos. Por más que alguien me diga, yo lo voy a repetir, por más que alguien me diga, Pastor Marcelo, este versículo ya como que ya me molesta, ¿no? Porque siempre lo están diciendo, ¿no? Y ese versículo está en 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14, que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Objetivos opuestos. Yo tengo, por supuesto, alguien muy cercano a mí, y conozco, y seguramente ustedes conocen, de personas que simplemente se encapricharon y dijeron, él es el amor de mi vida, pero no es creyente. Ella es el amor de mi vida, pero tampoco es creyente. Déjenme decirles que yo conozco personas que por ese mismo deseo de casarse o unirse con alguien que no piensa igual que uno, simplemente hoy en día están luchando ¿con qué? Con hijos que están en el medio. El hijo dice, mi mamá o mi papá me quiere llevar a la iglesia. No, pero mi papá, mi mamá dice que no. No, que vamos a ir acá a hacer tal cosa y que vamos a aprender la palabra. No, que vamos a ir acá y vamos a hacer tal cosa. Entonces el niño está en medio o la niña está en medio ¿por causa de qué? Por causa de un capricho, por causa de... No le hagamos caso a este versículo de yugo desigual. Sí lo dicen los pastores porque les gusta decirlo. Déjenme decirles que una de las cosas que yo le agradezco al Señor, con Carolina, somos esposos por supuesto, no somos el matrimonio perfecto, pero déjenme decirle que lo mejor que puede haber pasado con nosotros dos es que tenemos a Cristo en el corazón los dos. Porque nos es más fácil llevar la vida. ¿Por qué? Porque tenemos a alguien a quien rendirle cuentas.
Tenemos a alguien que nos va a redarguir de nuestros pecados. Tenemos una autoridad en que nos va a ayudar. Vamos a caminar en un bien común, no estamos dispersos. Pero déjeme decirle que yo sufro aún con alguien, porque sé que ese alguien necesita de Dios. Su mamá lo quiere llevar con las cosas de Dios, pero su papá dice, no, vamos con la religión tradicional. No, vamos a hacer esto o aquello. No, te quiero llevar para enseñarte. No, pero mi papá me enseña lo contrario. El niño está, ¿en qué cosa? Tiene un cuadriculado en la cabeza y no sabe dónde ir. Pero yo digo, qué bravo, ¿no? Digo yo, ¿cómo me gustaría que realmente este niño o esta niña pudiese realmente estar en los caminos del Señor? Pero hay una lucha, una constancia, una constante ahí, y es la lucha que está ya desde el hogar. ¿Cómo empezó el hogar? Empezó mal, porque empezó con objetivos distintos, con pensamientos distintos. Tú quieres ir a la China, ella quiere ir a Australia, ¿no? Tú quieres hacer esto, ella quiere hacer otra cosa. ¿Qué dice la palabra también? Amós 3:3 dice lo siguiente: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? ¿Podrán dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? No, por supuesto que no. Si no te pones de acuerdo con tu esposo o tu esposa, no te pones de acuerdo, ¿no? Y le expresas tu sentir a tus hijos, entonces, ¿cómo podrás conducir ese barco? ¿Cómo ese barco se va a partir en 2, en 3, en 4 para llegar al puerto? No, difícilmente tiene que llegar completo. Y es necesario que exista la unidad. De repente, él quiere una cosa en la familia y ella quiere otra. Él quiere de Dios y ella de repente salir por las noches, ¿no? Hablando de ejemplos. Él quiere inculcarle la palabra de Dios, ella quiere inculcarle la palabra de Dios y el padre quiere otra cosa distinta. Él piensa en el futuro de los chicos y ella piensa simplemente en gastar lo que hoy tenemos. O sea, ¿cuántas cosas pueden suceder en casa? ¿O cuántas cosas se pueden dar también? Así que no hay unidad de pensamiento, y si no hay unidad de pensamiento, menos hay unidad de propósito. Entonces, esta familia no va a avanzar a ningún solo lugar. Esta familia, tarde o temprano, se divide. Esta familia, tarde o temprano, simplemente se desarma. Porque dice la palabra que un reino dividido, ¿qué hace? ¿Prospera? ¿Un reino dividido es exitoso? No. Un reino dividido perece. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos, conversar, ponernos de acuerdo y decir, vamos a hacer las cosas en adelante de esta manera. Y vamos a procurar lo de Dios. Mi oración para aquellos con los que luchan con un matrimonio difícil. Mi oración y la oración de todos nosotros para con aquellos que luchan con un matrimonio complicado. Que el Señor sea poniendo de su presencia en cada hogar y pueda redarguir el corazón de tanto de él o de ella, para que realmente el niño o la niña que está creciendo pueda realmente conocer al Señor. 1 Corintios 1:10, y vamos cerrando, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Finalmente, la palabra de Dios nos dice que ya hay alguien que nos une, y ese alguien que nos une es Cristo, ¿no? Porque Él es el autor de nuestra unión. Es nuestra primera motivación para seguir adelante, para tener algo en común. ¿Cuál es nuestra primera motivación? Cristo. Y la familia necesita, ¿qué cosa? A nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Así que yo extiendo mi invitación para aquellos que están aquí, y tanto con los que están en redes sociales, para decirles que con Cristo en la familia, entonces realmente podrá darse cosas buenas y maravillosas. Un matrimonio y una familia que tiene a Cristo como la base, como el fundamento de todo, es una familia que va a prosperar, que va a poder disfrutar de tantas alegrías. Nadie dice, por supuesto, que no habrán aflicciones como las que hay en este mundo, pero sabemos que podemos pasarlas bien o mejor cuando tenemos a Cristo en el corazón. Cristo es el que nos une. Por eso mismo nuestro Señor Jesucristo cierro con este versículo cuando dice en oración en Juan 17 del 20 al 21, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi nombre, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una familia que triunfa
es una familia que reconoce a su Creador en todos sus caminos. Una familia que puede lograr su propósito, es aquella familia que tiene a Cristo como su Señor. Así que el día de hoy, si tú no le has invitado a Cristo, a que Él venga a tu vida y a tu corazón, tú puedes hacer hoy una oración y decirle: Señor Jesús, te entrego mi vida y mi corazón. Para los que están también en redes sociales, ustedes también pueden hacer esta oración, ¿no? Y juntamente lo vamos a poder hacer. Así que vivamos, por supuesto, en unidad. Vivamos, ¿no?, en ese llamado que Dios nos ha hecho a vivir en la unidad. Identifiquemos aquellos peligros y no simplemente pasemos pensando de que no pasa nada. Sepamos que hay una lucha constante, pero pongámonos a cuentas.